Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en una webtulia más. Esta vez ya me tocó venir, la vez pasada, sinceramente, pues tenía un poco de COVID, por eso no pude ver a mis compañeros de siempre. Como siempre me acompaña Jonathan Bretón. Y Hola, ¿qué bueno, tal? para introducirlos al tema, el día de hoy vamos a hablar con motivo del Día Internacional de la Juventud. Nos acompaña o tenemos la gran dicha de que nos acompañe pues una compañera, al igual que nosotros, politóloga y es egresada de la carrera de Estudios Políticos y Gobierno y actualmente funge como delegada estatal de Jóvenes en Movimiento Jalisco. Y por ahí tengo entendido que también es coordinadora de Democracia y Participación Ciudadana de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Jalisco. Vaya currículum, nos enaltece y tenemos mucho orgullo de presentarte aquí a Keila Juárez. ¿Cómo estás, Keila? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un gustote, todo un honor estar aquí con ustedes. Qué bueno. Qué bueno que Bretón, estés ¿cómo estás, acá. amigo? Muy bien, gracias. Sazón, deberías de decir que fue una broma que traes COVID, porque si no, todos los que te vieron se habrán asustado, ¿eh? Nada más ni salgo, amigo. Oigan, si me vi un poco trabado, el culpable de que me trabe es este muchachón que no deja de estarme molestando y mordiendo por abajo, pero pues ya sabe, ¿no? Siempre quiere salir en la cámara. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de la participación de las y los jóvenes en la política. Hay que abordar el tema como siempre lo queremos hacer de manera coloquial, de manera de diálogo entre compas. No sé si todavía, Keila, yo todavía cuente como joven, tengo 31 años, sé que me veo un poquito más acabado. Bretón, él sí ya de plano, él ya está pegándole a los 40, creo que él ya no cuenta como jóvenes, pero ¿qué nos dices acerca de los jóvenes y la política, Keila? Bueno, según diferentes instituciones a nivel internacional hablan de las edades de la juventud. Creo que todavía estamos dentro, según la ONU, es desde los 10 perdón, entre los 15 y los 24 años, así que creo que ninguno de los tres pasamos según la ONU. A mí me sobran 2 añitos, pero Ya valió. según la OMS es desde los 10 hasta los 30 años. Bretón, si alcanzas a entrar como joven según la OMS. Rayé, sí. Ah, muy Qué bien. Entonces, panzazo. Sí. sí estamos dentro, de acuerdo a los parámetros de la OMS, y algunas también instituciones hablan desde hasta la edad límite, que es los 35, que ya son como adultos jóvenes. Así que, Oscar, eres Esa un me pareció adulto muy bien, joven. fíjate. Eso me Bueno, pareció muy bien. ya hablaban anteriormente que el 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud. Eh, pues bueno, ¿por qué se celebra tanto? O sea, ¿se celebra ser joven solamente por ser joven? Pues no exactamente, ¿no? Celebramos esa importante etapa de la vida, celebramos el potencial que tenemos como jóvenes. Por ejemplo, la pobreza sabemos que se transmite también de generación en generación. Hay estudios que dicen que de cada 100 mexicanos y mexicanas que nacen en condiciones de pobreza, solo 26 personas logran salir de esta situación. Es decir, 74, solamente, perdón, 74 de cada 100 mexicanos y mexicanas nacen en pobreza y viven en pobreza y mueren en pobreza. Ah, y esto se complica si eres mujer, ¿eh? Esto es según informes de movilidad social. Y pues bueno, también se habla que para romper este ciclo de pobreza implica, pues obviamente gobierno, sociedad civil organizada, la familia de todos y todas, invertir en salud, en educación, desarrollo social, emocional en la infancia y en la juventud. Entonces, de hecho, la UNESCO tiene un documento que habla que reducir la pobreza mundial es una de las posibilidades a través de garantizar educación primaria y secundaria. Entonces, ya sabemos que esta etapa de la juventud es una etapa importantísima para el desarrollo de las personas. Es decir, para hacer una política pública a favor de las juventudes, un proyecto a favor de las juventudes, es necesario la participación de las y los jóvenes. Igualmente un Claro. gobierno. Si se quiere decir que se escucha a la ciudadanía, obligatoriamente tiene que escuchar a las juventudes. Y un partido político está obligado a escuchar a las y los jóvenes. De hecho, los jóvenes de 18 a 29 años representamos una tercera parte de la lista nominal. Creo que representamos una gran parte de la lista nominal. Nuestro voto es decisivo y pues por supuesto ustedes saben como politólogos que hay diferentes formas de participación política.
pero dentro de las formas de participación política, las legales, tenemos la participación política electoral. Y ya lo decía, representamos una tercera parte. Los grupos de edades de jóvenes y jóvenes adultos, que es hasta los 34 años, concentramos más del 33% de la lista nominal, equivalente, según la votación del 2018, equivalen a 29.7 millones del electorado. Pero pues nada más votamos un poquito más de 16 millones. Entonces, es decir, tenemos una participación política electoral muy baja. De hecho, los estudios de participación que han realizado el IFE y ahora el INE, que se han realizado desde el 2003, nos indican que la tasa de participación electoral en las y los jóvenes es menor que el promedio de la población. Solamente en los jóvenes de 18 y 19 años, a lo mejor quizá por el estímulo de poder votar por primera vez, participan igual que el promedio general. Pero también un dato importante es que jóvenes de entre 21 y 25 años son quienes más solicitudes presentan para ser observadores electorales. Entonces, tenemos por una parte que como jóvenes tenemos una muy baja participación política electoral, pero estamos ahí, vigilando las elecciones. No sé, ustedes como politólogos y jóvenes, ¿por qué creen que como jóvenes decidimos no participar tanto con esta forma de participación política? Híjole, yo creo que... Sin palabras. Con esa información con la que arrancas es un saque ideal, Keila, porque de entrada, pues bueno, como jóvenes, ya, bueno, según algunos estimas podríamos ser jóvenes, en otros no, pero lo que sí somos es que somos millennials, que también es otra característica en común, que formamos parte de esta nueva era que además nos unen con otras características propias, ¿no? Entre ellas el coexistir con las redes sociales, características también propias de esta sociedad y además de estos problemas que mencionabas, que están relacionados con la desigualdad, ¿no? O sea, esa incapacidad de poder movernos a un extracto social que tenga mayor ingreso, por ejemplo. Eso sería un reto interesante de cómo los jóvenes pudiéramos enarbolar una bandera muy importante. Otra bandera interesante sería que también es propia de los jóvenes, desde mi punto de vista, es la bandera de las libertades, ¿no? La posibilidad de abrir nuevas fórmulas, sobre todo legales y de derechos, para que las sociedades pues tengan más libertades. Y los ejemplos pudiéramos ahondar, son muchos, y se me ocurre otra manera en la cual, otra manera que pueden enarbolar los jóvenes es el tema del medio ambiente, ¿no? Que es propio también, puesto que se nota que hay un desinterés mayor de parte de personas más adultas. Pero ya directo con esta pregunta que tú nos haces abiertamente, Keila, a mí me parece que la participación en los jóvenes sí es baja y en gran medida tiene que ver con el desencanto que hay por la política, ¿no? Tiene que ver con esa idea que la política es una cosa, una actividad ajena, ¿no? O sea, si yo soy programador o si yo soy diseñador o soy arquitecto, yo tengo como mi interés, ¿no? Profesional, pero hasta ahí, ¿no? Se limita en eso y vemos la política como una profesión de otros, ¿no? Cuando realmente el interés por participar en lo político debería ser un interés común, no solamente interés en quienes estudiamos la política o en quienes son profesionales de la política, sino un interés de todos, ¿no? Porque las decisiones que se toman referente a lo público y las decisiones que tienen que ver con lo político son decisiones que nos afectan a todos. Entonces, creo que esa especie como de dificultad que tienen los jóvenes hoy en día o que tenemos los jóvenes en acercarnos a la política, o el gran reto radica en lograr que la política sea atractiva en términos que se vuelva un espacio habitable, ¿no? Un lugar donde se puedan hacer cosas y se pueda trascender y al mismo tiempo se vuelva algo entendible. Pero ¿tú cómo lo ves, Sazón? No, amigo, miren, antes de que después uno de esos críticos férreos que siempre nos dicen, ay, valedor, es que eso no va por ahí, no voy a hablar de materialismo dialéctico, pero sí voy a hacer una
regresión un poco al por qué estamos como estamos. Y la verdad es que pues, tenemos ciertas condiciones en la política mexicana que nos han llevado a estos niveles. A mí en mi generación, yo cuando de joven, y suena ya muy triste cuando digo de joven, yo pensaba decirle o les dije a mis padres que me interesaba un poco inmiscuirme en los asuntos políticos, ellos decían, no te metas ahí, te van a matar, ¿no? O sea, es un trabajo muy peligroso, la política déjasela a los políticos, tú no te metas. ¿Por qué? Porque ellos venían de una generación que venía arrastrando sucesos como el del 68, sucesos como la Guerra Sucia de los años 70, que repercutió mucho aquí en Jalisco, que eran jóvenes que en su momento quisieron hacer un cambio y que lo que tuvieron en contra pues fue a la policía política del momento que obedecía a un régimen hegemónico que les partía a su madre si querían democracia, ¿no? Entonces, sobre ese eje, pues nuestros mismos padres nos decían, no, 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 no te metas a la política, ¿no? Esa cosa está muy lejos o muy desapegada de ti. Es como si hablaras de, no sé, de un artista o de algo muy lejano, ¿no? Y entonces ahora yo creo que lo que nos da este plus son las redes sociales y nos da una apertura para meternos, pero también tiene que ver por la escuela donde estudiamos nosotros, ¿no? Donde empezamos nosotros a generar el pensamiento crítico y pues ahí yo recuerdo que lo más que más me repetían todos los días ahí en el Cook era la frase de Salvador Allende tan acertada de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y entonces, ahora que veo que más o menos es que va a la par con el proceso de democratización del Estado, pues. O sea, nos vamos insertando poco a poco, pero poco a poco vemos una ola de jóvenes más interesados en la política que pueden proponer, que abarcan distintos temas. Y por una parte digo, qué chingón, o sea, cuántos jóvenes vemos en las manifestaciones levantando el brazo, ¿no? Y cuántos adultos no hemos visto que dicen o con sus letreros de estás gritando lo que yo no pude gritar o eres la voz que yo no pude ser. Entonces sí obedece, yo creo que un poco a la patología, al contexto histórico que tenemos y cómo hasta cierto punto pues se les acallaba a ellos y les infundaron ese miedo y nos quisieron meter ese miedo, pero también creo que somos como una generación, como este tránsito de las redes, de lo digital, o sea, es una generación del cambio, ¿no? De que sí puede lograr. Se silenció el micrófono, mi Oscar. Listo. Ah, no sé en qué me quedé, pero yo digo que estamos en una generación de tránsito, por eso tenemos que configurar las prácticas y una de ellas va a ser la política necesariamente. Muy bien. Pero, Keila, ¿qué más nos dices? ¿Cuál es la proyección? ¿Por qué, cómo tú desde un partido político, cómo te reciben los jóvenes? ¿Si se quieren afiliar, no se quieren afiliar, quieren participar? ¿Qué encuentras? ¿Encuentras apatía o si encuentras ganas de generar proyectos? Cuéntanos un poco ahí desde tu trinchera. Antes de responder específicamente esa pregunta, me gustaría retomar un par de cosas que decía Bretón, ¿no? Que es lo de las causas. Y es precisamente relacionado con la pregunta que tú hacías, Oscar. Hay quienes dicen que actualmente no nos mueven tanto las ideologías, o sea, ya no es tanto de izquierdas, de derechas, incluso que no están tan bien definidos. Y hay quienes dicen también en este mismo tenor que nos definimos o nos mueven más las actoras y actores políticos y las causas. Yo me iría, pues, por una cuestión de preferencia personal, por perseguir las causas, ¿no? Porque, pues, a lo mejor porque entiendo esta idea de política como hacer equipo, ¿no? Y pues es precisamente lo que nos deberían de mover las causas, a lo mejor, y como ya lo mencionabas, Bretón, no sé, las cuestiones del medio ambiente, del tema anticorrupción, en fin, un sinfín de causas. Temas feministas incluso también. Sí, claro, por supuesto, ¿no? La igualdad de género, sí, por supuesto. Y también contestando, Oscar, a tu pregunta, yo creo que sí tenemos un gran reto desde los partidos políticos. Primero, es para poder escuchar a las y los jóvenes, o sea, y ni siquiera solamente que queden escucharlo, ¿no? O sea, que formemos parte completamente de las decisiones que se toman en los partidos políticos. También por una cuestión de representatividad. A mí me encanta ver que desde el partido político en el que estoy se ha dado muchísima oportunidad a las juventudes. La verdad es que yo sí lo he visto mucho, porque una cosa es el discurso de decir sí se les da atención a las juventudes, sí se escuchan a las juventudes, pero ¿cómo sabemos que esto es real? Pues en la conformación de las candidaturas, en la conformación de los gobiernos. Entonces, si es un espacio, o sea, si tienes un espacio como joven en estos
pues, lugares de toma de decisiones, pues a mí sí me da como esa idea de que sí las ideas de los jóvenes son escuchadas, ¿no? Y vemos también no sé si ustedes escucharon o se dieron cuenta que hace algunos días se aprobó una reforma electoral que toma un tema súper importante, que es que los partidos políticos están obligados a que en las planillas a municipios se registre al menos un joven o una joven de 18 a 35 años. Es decir, la idea es que vamos a ver más municipios jóvenes o más regidores y regidoras jóvenes. Entonces, creo que también ese es un muy, muy gran avance con respecto a lo que tú decías, Oscar. Creo que también es una generación, ¿no? Esta generación también está marcando una diferencia, ¿no? Y vemos cada vez más jóvenes interesados en la política y pues esto me da muchísimo gusto, ¿no? Da un poco de esperanza y además es un contraste muy interesante. Si pensamos un poco, haciendo un análisis de cómo está conformado, por ejemplo, el gobierno federal, el gabinete lo integran más de la mitad, son personas mayores de 60 años, que no es una guerra entre jóvenes y viejos, ¿no? Así como también las luchas feministas tampoco no es una guerra entre mujeres y hombres. Esto es un tema de cómo podemos ir abarcando más espacios, pero también para ser diferentes, ¿no? Y para generar propuesta. Entonces, de cara al proceso electoral que está a punto de iniciar, digo, a nivel federal, a nivel local, pues va a iniciar un poco más tarde por la reforma esta que comentas, pero a nivel federal está a punto de iniciar ya prácticamente en septiembre. Entonces, es uno de los procesos electorales más importantes que va a tener la historia de este país por la cantidad de puestos a disputa, más de 1,000 alcaldías, 15 gubernaturas, 500 diputados federales y bueno, una cantidad que no recuerdo exactamente de cuántos legisladores locales, pero ese es el gran reto por lo pronto es el reto inmediato de las juventudes, ¿no? Cómo los jóvenes podemos aspirar a esos espacios, pero aspirar no solamente a llegar a los puestos, sino también aspirar desde el punto de que las ideas y que el ímpetu que traen los jóvenes puedan verse manifiestos también en muchas de las propuestas que surjan de cualquier candidato o candidata para cualquier puesto. Ese sería un reto muy interesante, que las voces pudieran ser escuchadas. Sí, Sí, ¿no? Y luego no es el único espacio donde se ve que hay esos obstáculos, ¿no? Como hemos visto también en estos espacios de análisis, vimos, fue hasta famoso ahí, trending topic y todo, cómo Denise Dresser trató como chavito a Gibran, ¿no? Como le dijo, no, es que tú no sabes porque estás morro, ¿no? Entonces, me imagino que sí hay un choque generacional, como dice Bretón, no es una pelea, pero sí es un obstáculo en el que tienen que luchar los jóvenes porque pues te chavirulean, te dicen, no, tú no sabes, a todos nos ha pasado, me imagino que te ha pasado, Bretón. O sea, me imagino que te ha pasado que alguien llega y te dice, ay, no, es que tú todavía estás chavito, tus ideas no están tan chidas. Pues es ¿No? que cargar con el estigma de la juventud, digo, hasta es un poco parecido como en el fútbol, ¿no? Ahorita que la comentaba, perdón por esa analogía, pero ahorita que comentabas de la reforma, pues es un poco como lo que se está tratando de hacer en el fútbol, ¿no? Que cada vez se incluyan, que los jóvenes jueguen más minutos, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es una gran adversidad, pero si me lo permiten, tanto Keila como Oscar, me gustaría preguntarles, tratando de hacer un corte de caja y hasta en una especie de juicio de honestidad con nosotros mismos y con lo público, con lo político, analizar cómo ha sido hasta hoy la participación de los jóvenes sería interesante porque se han dado oportunidades, pues ha habido ya jóvenes que han encabezado ciertos proyectos. Un ejemplo, tú lo mencionas, ¿no? El caso de Gibran Ramírez, que es un joven que está muy cercano a las huestes de Morena, ¿no? Pero también está el caso aquí en Jalisco, por ejemplo, de Kumamoto, su proyecto que tuvo un periodo de legislador. Está el caso de muchos jóvenes que participan sobre todo en el movimiento ciudadano, ¿verdad, Keila? Entonces, sería interesante saber también cómo ha sido la participación. Recuerdo que hace cerca de una década, no recuerdo con exactitud, se hizo un cambio en la legislación para poder ser diputado es que tienes que tener ciertos criterios, ¿no? Entonces, se redujo la cantidad de años para que sea más accesible, ¿no? Para que más jóvenes puedan aspirar a ser diputados,
Entonces, eso sería interesante cuestionarnos cómo ha sido hoy en día la participación y si quedamos a deber. Bretón, hace rato decías un punto interesante también y hablabas de cómo está conformado el gabinete de Andrés Manuel. Pues fíjate, por aquí tengo el dato que el equipo, su equipo ha sido el de mayor edad en los últimos 25 años de la historia política de México. Más o menos ahí traen un promedio de edad de 58, al menos hasta el principio de la administración. Bueno, comentábamos acerca de cómo ha sido la participación de jóvenes, ¿no? Perdón que te interrumpa, Keila, discúlpame. Adelante, Nada adelante. más, un ejemplo muy claro, ¿eh? Hasta el mismo Andrés Manuel lo ha dicho. Él es el presidente electo con mayor edad. Obviamente ha habido presidentes que han tenido más edad, pero para el día de la elección, que resulta ganador, es el que tiene más edad. Entonces, si la cabeza de este gobierno ya es una persona muy grande, y vuelvo a hacer énfasis, no es una cosa de que los grandes no, pues, o sea, sí es algo más bien de cómo hacemos para todos, ¿no? Para Sí, juntos. sí, coincido plenamente. No, no es un problema que tengamos representantes adultos mayores o no lo es, absolutamente no. El problema es cuando se deja de lado la perspectiva joven. Creo que ahí radicaría el problema. Exacto. Y otro ejemplo otra personalidad dentro de la política que es joven es el caso de la secretaria de Trabajo a nivel federal. María Luisa Alcalde también es otro ejemplo Gómez. más que Sí, podríamos sí poner es en muy esta joven. pregunta, ¿no? Tanto junto con Kumamoto, junto con varios actores políticos jóvenes, podríamos hacer este corte de caja, ¿no? De ver cómo ha sido la participación. Sí, creo que por ahí la secretaria del Trabajo anda como en los 32, 33 años, sí es muy joven. Sí, sí, bastante. Seguramente es la más joven de todo el gabinete, ¿verdad? Sí, sí, Que digo, sí. no quiero enemistarme con varias personalidades de la política federal, pero también obedece a otra cuestión, obedece que sea una joven que le dieron un espacio, obedece a una cuestión, diría el maestro Max Weber, tipo de dominación tradicional, tiene que ver con de dónde viene, ¿no? Y que no quiero minimizar su esfuerzo, me parece una persona genial, pero no creo que un joven que no tuviera ese antecedente que tiene ella pudiera acceder a un espacio como el que actualmente tiene ella, ¿no? Y hemos visto muchos casos así. Eh, Digo, no es el caso de que ejemplifica Bretón de Kumamoto, pero hay otros espacios que se otorgan en la política que obedecen a cuestiones, ya no voy a decir más. Sí, No, bueno, y hablaban acerca de cómo veíamos el desempeño de esas juventudes, ¿no? sí. Creo que sí, o sea, algo que repetidamente escuchamos es que nos falta experiencia. Pues hace algunos días, creo que por ahí por el 15 de julio, si no me equivoco, es el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud y es justamente, o sea, busca eso, el recordar a las instituciones pertinentes, el recordar a la sociedad civil organizada que es necesario fomentar el desarrollo de la juventud. O sea, no es nada más aventarnos por aventarnos, ¿no? Claro. Es construir esa experiencia y, por ejemplo, desde mi espacio, que es también Jóvenes en Movimiento, una de las principales tareas es precisamente eso, el apoyar o fomentar el desarrollo de las y los jóvenes, ¿no? Y ir aprendiendo también en el camino. Estuve participando desde el 2015 en Movimiento Ciudadano, desde el 2016 en Jóvenes en Movimiento y aprendí muchísimo. Y creo que, o sea, sí es necesario que también como partidos políticos se preocupen por este tema, ¿no? O sea, sí, ya ahora que tenemos, por ejemplo, esta reforma electoral que va a impulsar la participación política de la juventud, pues es también impulsar la capacitación y la formación de las juventudes. Sí. Claro, oye, yo tengo una duda. Pues como ustedes saben, yo soy docente y me toca convivir con los jóvenes. Y pues ahí te encuentras sorpresas. De hecho, a Keila ya le tocó participar ahí, les di una ponencia a los alumnos. Y te encuentras a veces proyectos muy chidos, pero siempre el querer llevarlos o ejecutarlos lo lleva a cuestiones que no conocen o que no saben ni siquiera por qué lado darle, ¿no? O sea, como esta cuestión burocrática o de vinculación está muy alejada de los proyectos de los jóvenes en ocasiones y entonces
yo preguntaría, ¿hay actualmente algún programa o tienes un programa de vinculación para que los jóvenes se puedan acercar contigo y llevarte sus ideas, a ver si se pueden lograr? Pues desde Jóvenes en Movimiento las puertas están abiertas para quien quiera participar, para quien quiera hacer equipo, incluso también desde mis redes personales, redes sociales personales, pueden escribirme, pueden mandarme un mensajito. La idea es pues construir juntos, juntas, y también puede ser, ahora me toca estar en este espacio, pero también mi recomendación sería que revisen lo que se han hecho en otros partidos políticos, que revisen las acciones de gobierno que se han tenido y que donde se identifiquen también busquen participar y busquen incidir. Sí, claro. Sería interesante que los jóvenes cada vez pudieran acceder más a la participación, ¿no? No solamente en términos de puestos, insisto, sino también como lo planteas tú, mi sazón, muchos proyectos vale la pena que los jóvenes sean escuchados, ¿no? Hay muchos alumnos también, digo, ahora las juventudes están ante otro reto más, ¿no? Están a punto de recibir educación con una modalidad Virtual. completamente distinta gracias al tema de la pandemia. Entonces, si de por sí era algo vulnerable el tema de las juventudes y de la educación, pues bueno, ahora se vuelve un reto todavía mayor. Pues Pero sí, lo bueno es que todavía alcanzamos, Bretón, todavía estamos ahí medio jóvenes, entonces alcanzamos a meter nuestros proyectos. Fíjate que comentaba con algunas personas acerca de cuál había sido su experiencia dentro de ciertos espacios de poder y pues mucha gente, su animadversión hacia la participación era precisamente que todo ya estaba muy elitizado, ¿no? En diferentes espacios. ¿Tú, Bretón, alguna vez te has topado con algo, con algún obstáculo desde tu experiencia en la política como joven? personalmente como joven, ¿no? Pero digo, que vivir en carne propia, ¿no? Pero más bien la podría poner al revés, más bien me ha tocado quizás decirlo así, pues la dicha, ¿no? Hace un momento tú lo mencionabas, del lugar donde estudiamos y no porque nuestra universidad sea más chingona que cualquier otra, Ah, pero sí es. posiblemente sí lo es, pero, pero creo que es un experimento interesante vivirlo a partir de la universidad pública, ¿no? Bueno, yo estoy convencido un poco también ahí como las ideas de Salvador Allende, ¿no? Que también dice que el líder universitario, el joven universitario tiene la doble responsabilidad al ser parte de la universidad pública. Entonces, más que adversidad, más bien me tocó o nos tocó vivir, ¿no? La experiencia de cómo como jóvenes podemos participar. Y para eso hay muchas instancias, claro, como la que ejemplifica Keila a través de los partidos políticos, pero hay otras también dentro de no gubernamentales que han sido importantes y que han sido referentes, como también demuestra está la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos tocó vivirla muy de cerca y que tuvieron demandas muy importantes, ¿no? Que lograron por marcar la agenda pública, por lo menos en el estado de Jalisco, en temas de movilidad. Y bueno, ese es un ejemplo muy importante. Entonces, creo que lo que sí nos ha tocado, pues, disculpen que hable por ustedes también, pues, pero bueno, siento que coincidimos en ese aspecto, No, es pues tú dale. la dicha de ser parte como de varias oportunidades interesantes que también son propias de Jalisco. No sé si sea un común denominador en todas las entidades del país. Sí, ese día nos encontramos o tuvimos una gran noticia que la Universidad de Guadalajara, en conjunto con Gobierno de Jalisco, garantizará este derecho constitucional de acceso a la educación hasta el nivel Saludos. media superior, ¿no? Que garantiza que todas y todos los aspirantes a preparatorias están dentro. Entonces es una super noticia, Visión histórica. Histórico. histórico. Exactamente. Oigan, Pues es pues que el rector es medio joven, o sea, el rector tiene corazón joven, a veces yo le digo el rector cool. bueno, además el rector participó en asociaciones juveniles como la misma FEU, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir, Bretón? Iba a decirles que el tiempo ya es limitado, nos queda, según el relojito, nos quedan 4 minutos. Entonces, no sé qué opinas, Sasón y Kaila, si le damos como conclusiones o más bien como modo de cierre para el tema, no dejarlo suelto. Bueno, pues De si se acuerdo. me cede la voz y yo empiezo para cerrar con broche de oro, Keila, pues yo aprovecharé el espacio para invitar a todos los jóvenes a que se metan,
denle hasta donde tope. Digo, el mejor maestro siempre ha sido el error, entonces no se preocupen. Afortunadamente vivimos ya en un esquema democrático donde no tenemos el infortunio que tuvieron generaciones anteriores y ahora tenemos espacios donde podemos proponer, y si propones y no surge, tú sigue insistiendo, porque así es esto, ¿no? Si queremos generar cambios, no los vamos a hacer acostados desde la cama. Bueno, en esta pandemia más o menos sí, pues, pero recuerden que como dice Juan Carlos Monedero, a nadie fusilan por ser de centro, entonces hay que entrarle, y si queremos dejarle todavía un mejor mundo a las futuras generaciones, pues es nuestra responsabilidad empezar a chingarle. Adelante, Adelante. Keila. ¿Quieres? Pues me gustaría concluir. Yo sé que varios y varias jóvenes nos escuchan, así que sería una petición. Me gustaría concluir con una petición, es que participen políticamente. Es muy necesario que como jóvenes demos nuestra visión al gobierno, a los partidos políticos, a políticas públicas, a las leyes que tenemos. Entonces, no dejen de participar y de incidir en la vida pública. Muy bien. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Keila. Ya quedan 2 minutos y medio, entonces voy a procurar hacer lo más breve posible sobre una idea que más o menos ya tenía un poco masticada. A mí me parece que este es el siglo donde van a caer los paradigmas, entre ellos muchos muy importantes, ¿no? El tema de cómo las mujeres están ganando terreno, cosa que es completamente aplaudible y que es una lucha que creo que debe de estar, ¿no? Pero otra muy importante es esto que estamos hablando, ¿no? Que es cómo las juventudes van ganando terreno también en la cosa pública, y la política o la democracia, como la conocimos en sus inicios, la democracia griega, pues era una actividad dedicada solamente para las personas mayores, ¿no? La senectud, que eran los que formaron el Senado romano, eran las personas más sabias, las más grandes, pues bueno, ya esa idea tradicional democrática ya quedó atrás, ¿no? Entonces, a mí me parece, insisto, que este siglo van a caer muchos paradigmas y poco a poco lo estamos viendo, quizás por eso ha sido un poco costoso y quizás doloroso hasta en algunos sentidos, pero es parte de. Entonces, creo que sí, no podemos quitar el renglón como jóvenes, pero incluso las próximas generaciones, todavía, si hay manera en la cual podamos apoyar para que sigan los jóvenes abarcando estos espacios y estas ideologías, pues bienvenido, ¿ah? El leche. Entonces, Oye, Bretón, que nos diga Keila las redes donde la pueden seguir antes de que se termine claro. esto. Me pueden encontrar en Facebook como Keila Juárez y en Twitter Keila JG, se las debo. Ok, la ponemos en los comentarios. Bretón, ¿y a nosotros dónde nos pueden encontrar? Bueno, está esta Webtule, que es un diálogo así, entre amigos. Lo pueden encontrar transmitido en YouTube y también en Facebook, que estamos como El Estado del Estado, igual en YouTube, y en Twitter como @EdoDelEdo. Y también tenemos un podcast, también que te invitamos a escucharlo. Sale en Google Podcast, Apple Podcast y ¿qué más? Y Spotify. Se llama El Estado en tus oídos. Y también estamos El Estado del Estado todos los miércoles, por ahí a las 10 de la noche. Muchas gracias, Keila, por tomarte el tiempo de venir a platicar con este par de politólogos. Y sabes que este espacio es tuyo. Cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Muchas gracias, Keila. Gusto en saludarlos y muchas gracias a todos los que nos ven y nos comentan. Bye. Bye, bye. Bye, bye.